Bienvenidos a este pequeño tutorial sobre el uso de análisis FODA. Para estudiantes de la escuela normal, el uso de análisis FODA es una herramienta muy importante que nos permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que hay en nuestra práctica docente, en nuestras aulas de la práctica docente, especialmente en este séptimo y octavo semestre, y a partir de este análisis poder establecer un plan de acción para intervenir y mejorar nuestra práctica docente. Formando parte, es una herramienta que formará parte de nuestro proceso de investigación-acción. ¿Qué es análisis FODA? Análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee los insumos, nos va a provenir los insumos, su función es darle los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica. Esta herramienta es como tal, es solo una herramienta que nos permitirá obtener insumos para una planeación estratégica. Por eso será parte esencial de nuestro proceso de elaboración de plan de acción, de plan de intervención en la práctica docente, proporcionando la información necesaria para la implementación de acciones, en este caso implementación de todo un plan de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos o proyectos de mejora. Estamos actualmente en el proceso de elaboración de un proyecto de mejora, de un nuevo proyecto, de un plan de acción, y precisamente para establecer este proyecto, este plan de mejora, utilizaremos FODA como una herramienta que nos dará insumos. ¿Cuáles son los factores de análisis en el FODA? De hecho, pues obviamente sabemos que FODA proviene precisamente de las primeras letras de estos factores de análisis. Se toman en cuenta las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Al tomar las primeras letras, se conforma la palabra FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuáles son los objetivos de análisis FODA? ¿Para qué se hace un análisis FODA? No es una cosa exclusiva o de hecho propia de una práctica docente. Es una herramienta que se utiliza en el mundo empresarial, de ahí surgió, y su función es conocer la realidad de la situación actual. El punto de partida es, quiero conocer cuál es la situación actual, cuál es la realidad en la situación actual. En este caso, de mi práctica docente, de mi realidad docente. Tiene la finalidad de visualizar panoramas de cualquier ámbito de la escuela y del aula. O sea, yo gracias a este análisis puedo visualizar cuál es el panorama que rodea mi práctica docente en la escuela y en el aula. También permite visualizar la determinación de estrategias para atacar debilidades y convertirlas en oportunidades. De hecho, yo tengo que ver, gracias al análisis FODA, yo puedo buscar, puedo tener una visualización, cuáles podrían ser estrategias para atacar mis debilidades y convertirlas en oportunidades. Por lo tanto, esta variedad de objetivos, esta multiplicidad de objetivos, convierte FODA en una herramienta muy, muy útil para establecimiento de proyectos estratégicos, siempre en búsqueda de proyectos estratégicos, no respuestas inmediatas, no estas soluciones inmediatas que uno buscar para tapar huecos, sino para establecer proyectos estratégicos. ¿Cuál puede ser el origen de estos factores? Ven que hablamos de 4 factores y el origen de estos factores en el diagnóstico estratégico pueden ser factores internos o factores externos. Siempre podemos hablar de factores internos y factores externos. Vamos a ver. En el FODA, entonces tenemos variables. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y vamos a identificar que las fortalezas y las debilidades son internas.
tienen origen interno. Las fortalezas vienen desde el interior de la organización estudiada, en este caso desde el interior de nuestra aula, desde nuestros alumnos, tú como maestro, tu maestro tutor, tú como maestro practicante, lo que hay en el interior de nuestro grupo de clases como tal. Y esos factores que son internos son posibles de actuar sobre ellos. Nosotros podemos actuar sobre fortalezas y sobre debilidades. Esto sí, ¿por qué? Porque están adentro, porque están a nuestro alcance y como docentes podemos influir en ellos, podemos trabajar actuar sobre ellas. Por otro lado, las oportunidades y amenazas son externas. Cuando hablamos de oportunidades, estas se refieren a lo externo, el aspecto positivo externo, y amenazas son estos aspectos negativos externos también. Entonces tenemos obviamente fortalezas y debilidades internas, oportunidades, amenazas externas. Y desgraciadamente es muy difícil de poder modificar estos factores externos. Normalmente las amenazas que hay por fuera, como docentes, no las podemos modificar. Por ejemplo, ahorita vivimos la amenaza de carácter sanitario y nosotros no podemos quitarla, no podemos vacunar a los niños, no podemos quitar la situación que estamos viviendo. Es difícil poder modificarla. Tenemos que entender que vivimos con ella y tendremos que ver de qué manera esta amenaza no repercute tanto en nuestro quehacer docente y en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces tenemos siempre dos elementos positivos, fortalezas y oportunidades, esos son positivos, dos negativos, debilidades y amenazas, pero de acuerdo a su origen tenemos internas y externas. ¿Qué entendemos por fortalezas? Vamos a especificar cada uno de ellos. Fortalezas son las capacidades especiales con las que cuenta el salón, el grupo, el maestro, nuestro grupo, con la que contamos en nuestra práctica docente y gracias a las cuales puede lograr objetivos establecidos. ¿Cuáles son los elementos con los que cuenta nuestro grupo, nuestro salón, nuestra práctica docente y que nos permiten alcance de los objetivos? En este caso, estos se relacionan con habilidades y capacidades. ¿Qué habilidades y capacidades fuertes, especiales, importantes tienen los alumnos? ¿Tienes tú? ¿Tiene tu maestra? O sea, en el interior, ¿con qué capacidades y habilidades contamos? Que son nuestra fuerte, con lo que nos va a permitir alcanzar los objetivos establecidos. También recursos, ¿con qué recursos contamos? ¿Con qué recursos cuentan los papás? ¿Con qué recursos, en este caso los papás, empiezan a ser como parte ya del grupo por su cercanía en esta situación en que estamos viviendo? Pero ¿con qué recursos cuentan los niños para acceder a la clase, para participar en la clase? ¿Con qué recursos cuentas tú? ¿Con qué recursos contamos todos los que participamos en el aula y que podemos controlar estos recursos para alcanzar los objetivos? Y las actividades que se desarrollan de manera positiva. ¿Qué actividades, qué acciones hay en el aula o en este proceso que hemos realizado en estas últimas prácticas? ¿Cuáles han sido las actividades? ¿Cuáles han sido las acciones que han sido positivas? Que tú digas, oye, esto funcionó, hicimos videos o hicimos clases en línea o los ejercicios de lectura funcionaron muy bien o trabajar a través de WhatsApp mandando este tipo de actividades ha dado muy buen resultado. ¿Cuáles son estos elementos que identificamos como fuertes en lo que se ha realizado en este periodo de prácticas? Estas son las fortalezas. ¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades son aquellos factores favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno, en la escuela, en la sociedad en que se encuentra el salón, el grupo, nuestra práctica docente. ¿Qué hay de bueno, qué hay positivo, favorable y que yo lo puedo explotar, que yo lo puedo utilizar, yo lo puedo agenciarme de ellos? Que hay en la escuela, en la sociedad, en las casas de los alumnos, en las familias de los alumnos, y que yo pueda aprovechar para mi grupo, para mi práctica docente, para aprendizaje de mis niños. Y en este caso,
estas oportunidades se agrupan en las diferentes categorías. Pueden ser aspectos económicos, hay cuestiones económicas favorables que podemos aprovechar, hay aspectos sociales favorables en mi grupo, mis padres de familia, tipo de papás, cómo están, qué características tienen, que permitan o que yo puedo aprovechar para sacar adelante mi trabajo. ¿Qué factores tecnológicos ahora tan importantes, favorables hay para externos que se puedan utilizar? Y qué factores demográficos, tipo de población, qué tipo de papás tengo, qué tipo de alumnos tengo, con qué características, que son oportunidades que yo debo de utilizar, que yo debo de aprovechar para sacar adelante mi trabajo docente. Por otro lado tenemos la D de debilidades. Las debilidades son aquellos factores del grupo, del salón, de la práctica docente, de tuyos, de tus niños, que provocan una posición desfavorable. ¿Qué es desfavorable en tus niños, en ti, en tu maestra, en lo interior de la práctica docente? Está asociados con los recursos de los que se carece, es decir, tenemos que ver de qué recursos carecemos, recursos materiales, recursos organizativos, la manera en que estamos organizados, falta de material, también habilidades que no se poseen, qué recursos humanos, habilidades y capacidades no poseemos, nos hacen falta y son nuestra debilidad. Esto nos hace falta, tal vez falta de manejo de tecnología, tal vez falta en alumnos de alguna habilidad o una capacidad especial que perjudica, que no está ayudando a que el proceso fluya bien. También, ¿qué actividades no se desarrollan positivamente? Prácticas educativas, actividades que no se desarrollan de manera positiva, que están mal, que identificamos que esas actividades no funcionan, no están resultando como queremos, hemos tratado de hacer esta estrategia, otra no funciona, no está saliendo bien, no está como debería de ser. Esta es nuestra debilidad, sobre esta tendremos que trabajar. Y amenazas, las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno, vienen de fuera, y que pueden llegar a atentar contra el buen desarrollo de los proyectos establecidos y buen funcionamiento. Es decir, ¿qué hay en el entorno, en las casas de los alumnos, la familia, en la sociedad, en la escuela misma, organización de la escuela, las relaciones entre maestros, directores? ¿Qué hay afuera, la sociedad misma, que puede atentar contra buen desarrollo de nuestra práctica docente? Tenemos que identificarlo, tenemos que tenerlo claro, aunque no podemos eliminarlo, muchas veces, aunque no podemos hacer nada para quitar estas amenazas, pero sí podemos buscar la manera de hacer de que no atente contra nuestro desarrollo de actividades. Y ya podemos hablar ahí de factores económicos, obviamente, factores sociales y políticos, factores tecnológicos, ahora tan importantes, factores demográficos, con qué tipo de población estamos trabajando, qué características tiene y que no ayuda para que nuestra práctica docente funcione bien. Lo tecnológico que le hace falta a los alumnos, a los papás en sus casas, qué otros aspectos hay que amenazan nuestro buen desarrollo de la práctica docente. Bueno, entonces, la planeación estratégica funcional, ahora cuando vamos a hacer ya una planeación estratégica funcional, tiene que, en el interior de la organización, tiene que ver cómo aumentar nuestras fortalezas, cómo disminuir nuestras debilidades. Lo que vamos a buscar es aumentar fortalezas, disminuir debilidades, aprovechar las oportunidades. Esas son externas. Estas, a ver, ¿cuáles podemos aprovechar? ¿Qué de lo externo que hay podemos aprovechar? No lo podemos aumentar ni disminuir porque es externo, esto ya está allá, pero sí lo podemos aprovechar. ¿Y cómo podemos neutralizar las amenazas? Las amenazas no vamos a tratar de quitarlas, pero sí neutralizarlas, que no repercutan en nuestro desempeño. Vamos a buscar la manera que no nos repercutan. Eso es lo que se busca en una planeación estratégica funcional. Ahora, ¿quién puede hacer un análisis de FODA en el aula? Bueno, mira, la respuesta es simple. Cualquier docente. Aunque aquí habría que aclarar, cualquier docente reflexivo. Cualquier docente, cualquier persona puede hacer un análisis FODA. Pero, ¿qué se necesita? Cualquier docente que cumpla ciertos requisitos. Es muy simple. Que sepa distinguir lo bueno y lo malo. Que sepa saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
El que no sabe distinguir lo bueno y malo en la práctica docente, pues no puede hacer un análisis FODA. El que es capaz de distinguir entre lo relevante y lo irrelevante. Recordemos que no se trata de identificar anécdotas, no se trata de identificar como amenazas o como debilidades, cosas anecdóticas, cosas irrelevantes, cosas que, o inclusive como fortalezas. Un día algo apareció ahí, es mi fortaleza. No, esto se dio por casualidad. No, saber distinguir entre lo que realmente es relevante y lo que es irrelevante en mi práctica docente. Y distinguir lo externo de lo interno. El que confunde lo que es externo y interno, pues no puede hacer un FODA porque no va a saber qué puede hacer con esto, si lo quiere quitar, lo quiere aumentar, lo quiere modificar. Entonces, el FODA nos ayuda a analizar el salón siempre y cuando podemos responder 3 preguntas. ¿Lo que estoy analizando es relevante? O sea, cuando haga análisis siempre, cualquier punto que yo ponga en el análisis FODA, tengo que pensar, ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro del salón? Para saber si lo pongo en el F, en la O, en la D o en la A. Tengo que saber dónde, si está fuera del salón, para saber dónde lo voy a ubicar en los 4 espacios del FODA. Y es bueno o malo para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tengo que siempre contestarme estas 3 para saber dónde lo voy a ubicar. Ahora, este análisis, entonces lo vamos a hacer, el primer paso de este análisis es elaborar la lista plana de factores FODA. ¿Qué es la lista plana de factores? Vamos a hacer un cuadro dividido en 4 espacios y en fortalezas vamos a enumerar todas las fortalezas, de la F1 hasta la FN, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero es importante no solamente enlistarlas, sino establecer un orden de prioridad. ¿Cuál es la fortaleza más grande? Tiene que ir en el número 1, la fortaleza 2 en el número 2. Es decir, tratar de establecer, claro que habrá algunas que por ahí más o menos están en el mismo nivel, pero sí tenemos que tener la claridad que no solamente se trata de poner una lista en el orden que gustamos, sino podemos hacer primero una lista y posteriormente reordenar estas fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas por prioridad. Y este listado, estos 4 cuadros llenos en forma de puntos, no son textos grandes escritos, sino en forma de puntos. A ver, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Cuáles son mis fortalezas? Oportunidades. Y este listado le llamamos lista plana de factores. Y es el primer paso que vamos a realizar, establecer nuestra lista plana. Una vez que tengamos nuestra lista plana, vamos a elaborar nuestra matriz FODA. ¿Y qué estructura tiene nuestra matriz FODA? Nuestra matriz FODA tiene la siguiente estructura. Vamos a colocar un cuadro doble entrada, donde colocaremos aquí factores internos, factores externos, y ya sabemos que factores internos son fortalezas y debilidades. Y a factores externos, oportunidades y amenazas. Por lo tanto, en esta parte donde lista fortalezas, colocaremos, copiaremos y pegaremos la lista de fortalezas, F1, F2, F3, toda la lista de fortalezas. Aquí la lista de debilidades, la copiaremos y pegaremos de la lista plana. Lo mismo lista de oportunidades, lista de amenazas. Copiaremos aquí, digamos, los aspectos de la lista plana que ya elaboramos. Y posteriormente vamos a colocar aquí las estrategias. Vamos a poner una lista de estrategias, otra vez desde la más importante hasta la menos importante, estrategias que respondan, en este caso, por ejemplo, a las fortalezas y oportunidades. Leemos fortalezas y oportunidades y posemos. ¿Qué estrategias puedo hacer usando fortalezas para tomar ventajas de las oportunidades? O sea, ¿qué puedo hacer a partir de mis fortalezas y sacando ventajas de oportunidades? Aquí, esto es en el verde oscuro. En el azul voy a poner estrategias que permitan superar debilidades tomando ventajas de oportunidades. Entonces, ahora sí que voy a tomar en cuenta debilidades y oportunidades. ¿Y qué puedo hacer con esto? En caso del amarillo, usar fortalezas para evadir amenazas. O sea, ¿con qué fortaleza yo puedo evadir alguna amenaza? ¿Qué puedo hacer para que usando fortalezas
yo evada las amenazas. Y aquí en esta parte voy a ver cómo puedo minimizar debilidades y evitar amenazas. Entonces, hacer una lista de estrategias, propuestas de estrategias que yo puedo realizar para responder a todo este cuadro de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Cómo voy a plantear estas estrategias? Bueno, es el mismo cuadro y aquí voy a poner, entonces voy a tener estrategias FO. ¿Qué son estrategias FO? Fortalezas, oportunidades. ¿Qué es lo que busco? Estrategia para maximizar las fortalezas y las oportunidades. Maxi, maxi. Yo lo que voy a buscar aquí es maximizar fortalezas, maximizar oportunidades. Estrategias DO buscan minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Las estrategias FA son maxi-mini. Maximizo mis fortalezas, minimizo oportunidades. Y la DA, mini-mini. Estrategias que permitan minimizar las debilidades y minimizar las amenazas. Son este tipo de estrategias. Vamos a verlas de manera más precisa. Estrategias FO. Las estrategias FO, acuérdense que son las verdes, las de maxi-maxi. Entonces, estas estrategias se basan en el uso de fortalezas internas del aula con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategias es el más recomendado. Lo que más se recomienda, fíjense que no es tanto partir de lo negativo, sino cómo puedo utilizar mis fortalezas para aprovechar las oportunidades externas que tengo. El salón podría partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas aprovecharse aspectos favorables del entorno. Muchas veces cuando hacemos estrategias de intervención partimos de lo negativo y aquí nos dice, a ver, partamos de las fortalezas. ¿Qué es lo fuerte en mi salón? Y con estas fortalezas, ¿cómo puedo aprovecharme también de las oportunidades externas que tenemos? Estrategias DO. Las estrategias DO son mini-maxi. Son las estrategias azulitas que tenemos aquí. Acuérdense, aquí las ubicamos. Son estrategias para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Tiene por finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. ¿Qué puedo aprovechar desde el exterior para minimizar la debilidad interna? Un salón al cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades. Podría decidir invertir recursos para desarrollar las áreas deficientes y así poder aprovechar las oportunidades. Muchas veces hay oportunidades en el exterior. Oye, hay esta oportunidad de poder hacer esto, está esta, pero no puedo porque tengo esta debilidad. Bueno, ¿qué puedo hacer para aprovechar mi oportunidad y disminuir con esto la debilidad que tengo? Estrategias FA. Estrategias FA son estas estrategias amarillas, ¿verdad?, que son para maximizar mis fortalezas y minimizar mis amenazas. Mejorar las debilidades internas para tomar ventajas de las oportunidades externas trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno valiéndose de las fortalezas. ¿Sí? Yo voy a buscar disminuir minimizar las amenazas del entorno valiéndome de las fortalezas. Y las estrategias DA son mini-mini, lo tenemos aquí como verde claro, que tienen como finalidad disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. Esas son más defensivas. ¿Qué hago para defenderme? Para que no me afecten las amenazas y se disminuyan mis debilidades. Generalmente ese tipo de estrategia se utiliza solo cuando el grupo se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades. Tal vez serán menos porque como incluyen cuestiones de amenazas externas, no podemos quitarlas, pero sí podemos utilizar de repente algunas acciones defensivas para que no nos perjudiquen estas amenazas. Bueno, este FODA es punto de partida, ¿verdad? Es un punto de partida de nuestra aventura de ser docente en este proceso de investigación-acción. Este será el punto de análisis, de reflexión de la realidad. Partimos de una realidad
estamos en una realidad, ustedes ya fueron a practicar, ya vieron la realidad, entonces ahora lo que toca es reflexionar esta realidad a través de esta herramienta de FODA. Y esta reflexión nos va a llevar a planear, a hacer un plan, una propuesta de mejora. Entonces, este proceso de reflexión de la investigación-acción, este proceso autorreflexivo, un punto crucial de él será precisamente este análisis FODA. Espero que sea de utilidad y que les permita identificar muy bien sus problemáticas y a partir de ellas elaborar muy bien su plan de acción.